Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y probablemente los ha tenido pegados a la pantalla durante meses, quizás incluso años. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y vamos a desentrañar algunos secretos, algunas cositas que quizás no sabías, o que no te cuentan tan abiertamente. Ya saben, la química entre Hande y Kerem era innegable. Desde el primer episodio, la pantalla prácticamente chispeaba con su interacción. Y claro, esa química se trasladó fuera de la pantalla, convirtiéndose en una relación real que capturó la atención de todo el mundo. Pero ojo. No todo lo que brilla es oro, y detrás de esa fachada de cuento de hadas, había, y hay, muchas capas que vamos a explorar. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido. Denle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y no se pierdan nada. Prometo traerles siempre información fresca, interesante y con mucho cariño. Además, si tienen alguna pregunta o quieren que hable de algún tema en particular, déjenme un comentario abajo. Me encanta leerlos y saber que les interesa. Ahora sí, vamos al grano. Bien, empecemos por el principio. Hande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkapm, una comedia romántica que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Desde el inicio, la dinámica entre ellos fue especial. No era simplemente una relación profesional, había una conexión genuina, una complicidad que se notaba en cada escena. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. Los fans, con su sexto sentido desarrollado al máximo, empezaron a notar miradas, sonrisas cómplices, pequeños gestos que no podían ser simplemente actuación. Era como si el universo mismo estuviera confabulando para juntarlos. Esa chispa inicial, ese clic instantáneo, es algo que no se puede forzar, y ellos lo tenían en abundancia. Era evidente para todos, desde los maquilladores hasta los directores, que había algo más que amistad entre ellos. La energía en el set era palpable, electrizante. Pero ambos actores, al principio, negaron rotundamente cualquier romance. Insistían en que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Sin embargo, las evidencias seguían acumulándose. Fotos de ellos juntos fuera del set, comentarios sutiles en redes sociales, e incluso la forma en que se defendían mutuamente ante la prensa, alimentaban aún más las especulaciones. Era como un secreto a voces que nadie quería admitir abiertamente. Las salidas a cenar después de largas jornadas de rodaje, las escapadas a tomar un café, las risas compartidas durante las pausas, todo sumaba a la creciente sospecha de que estaban ocultando algo. Incluso algunos miembros del equipo técnico contaban anécdotas sobre cómo se preocupaban el uno por el otro, cómo se cuidaban mutuamente durante las escenas más exigentes. Era un amor floreciendo silenciosamente bajo el foco de las cámaras. Y aquí es donde empieza lo interesante. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué negar algo que era tan evidente? Bueno, hay varias teorías al respecto. En primer lugar, está la presión mediática. Las relaciones de las celebridades, especialmente las de este calibre, están constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento, cada palabra, es analizada al detalle. Quizás Hande y Kerem querían proteger su privacidad, evitar que su relación se convirtiera en un circo mediático. Imaginen la cantidad de paparazzis siguiéndolos a cada paso, la invasión constante a su intimidad. Era comprensible que quisieran mantener su relación en un ámbito más personal, lejos de las miradas curiosas y los juicios constantes. Además, sabían que cualquier declaración pública podría generar una avalancha de comentarios y especulaciones, lo que dificultaría aún más llevar una vida normal. Otra teoría apunta a las estrategias de marketing. En el mundo del entretenimiento, las relaciones amorosas de los protagonistas de una serie pueden ser una herramienta poderosa para promocionarla. Sin embargo, también puede ser un arma de doble filo. Si la relación termina mal, o si la atención se centra más en el romance que en la serie en sí, puede perjudicar el proyecto. Tal vez, la productora o sus representantes les aconsejaron mantener su relación en secreto hasta que la serie estuviera consolidada, para evitar cualquier distracción innecesaria. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y a veces las decisiones se toman pensando más en el beneficio económico que en los sentimientos personales. La productora seguramente evaluó los riesgos y beneficios de hacer pública la relación,
y es posible que haya llegado a la conclusión de que era mejor esperar el momento adecuado. Pero también existe una tercera teoría, quizás un poco más romántica, y es que Andy y Kerem simplemente necesitaban tiempo para conocerse, para construir una base sólida antes de dar el gran paso. Quizás querían asegurarse de que lo que sentían era real y duradero, y no solo una atracción pasajera. En el mundo acelerado de las celebridades, donde todo sucede a un ritmo vertiginoso, es comprensible que hayan querido tomarse su tiempo y disfrutar de su relación en privado, lejos del ruido y las expectativas externas. Querían construir algo genuino, algo que no se viera influenciado por la fama y la presión mediática. Pero la verdad es que a pesar de sus esfuerzos por mantenerlo en secreto, el romance de Andy y Kerem era cada vez más evidente. Y finalmente, durante unas vacaciones en las Maldivas, decidieron hacerlo oficial. Publicaron fotos juntos en sus redes sociales, confirmando lo que todos ya sabían: estaban enamorados. Fue un boom mediático. Las redes sociales explotaron con felicitaciones, mensajes de apoyo y muestras de cariño. Los fans estaban eufóricos, finalmente su sueño se había hecho realidad. Las Maldivas, ese paraíso terrenal, se convirtió en el escenario perfecto para su declaración de amor. Las fotos que compartieron transmitían una felicidad genuina, una conexión profunda que iba más allá de las palabras. El mundo entero celebró su amor, y por un momento, todo parecía perfecto. La relación de Andy y Kerem se convirtió en un fenómeno global. Eran la pareja del momento, la representación perfecta del amor de cuento de hadas. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, y compartían momentos de su vida privada con sus seguidores. Su Instagram se convirtió en un escaparate de felicidad y amor. Eran adorados, admirados y envidiados por muchos. Se convirtieron en embajadores de marcas, portadas de revistas, invitados estrella en eventos exclusivos. Su relación trascendió la pantalla y se convirtió en un símbolo de amor y éxito. Cada aparición pública era un evento, cada foto un motivo de celebración. Parecía que nada podía romper ese hechizo, esa magia que los envolvía. Pero, como en toda relación, también hubo momentos difíciles. La presión mediática seguía siendo intensa, los rumores y las especulaciones no cesaban. Además, ambos tenían agendas muy ocupadas, lo que dificultaba pasar tiempo juntos. La distancia y la falta de tiempo libre pueden ser un veneno para cualquier relación, y la de Andy y Kerem no era una excepción. Los viajes constantes, los compromisos laborales, las largas horas de rodaje, todo conspiraba para mantenerlos separados. La comunicación se volvía difícil, los malentendidos se multiplicaban, y la llama del amor comenzaba a debilitarse. A pesar de sus esfuerzos por mantener viva la chispa, la realidad se imponía, recordándoles que su relación no era inmune a los desafíos de la vida. Y aquí es donde entra en juego otro factor importante, las expectativas de los fans. Muchos veían su relación como una extensión de la serie, como si fueran Eda y Serkan fuera de la pantalla. Esperaban que su amor fuera perfecto, incondicional y eterno. Pero la realidad es que Andy y Kerem son personas reales, con sus propios problemas, inseguridades y diferencias. No eran personajes de ficción, y su relación no estaba escrita en un guión. La idealización de su relación por parte de los fans generaba una presión adicional, haciéndoles sentir la responsabilidad de cumplir con las expectativas de los demás. Olvidaban que al final del día, eran dos personas tratando de construir una relación normal, con sus altibajos, sus momentos buenos y sus momentos malos. Con el tiempo, los rumores de crisis empezaron a circular con más frecuencia. Se les veía menos juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron, y la prensa comenzó a hablar de una posible ruptura. Ninguno de los dos confirmó ni negó los rumores, lo que alimentó aún más las especulaciones. La falta de comunicación oficial solo exacerbaba la situación, permitiendo que los rumores se propagaran sin control. Cada silencio, cada ausencia, era interpretado como una confirmación de la crisis. La prensa sensacionalista se regocijaba, creando historias y alimentando la incertidumbre. Hasta que finalmente se confirmó lo inevitable: Andy y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un shock para muchos fans. Algunos se negaron a creerlo, otros se sintieron decepcionados, y algunos incluso culparon a Andy o a Kerem por la ruptura. Pero la verdad es que las relaciones terminan, a veces por razones que solo conocen las personas involucradas. Y aunque nos duela, tenemos que respetar su decisión y seguir adelante.
La decepción era comprensible, después de todo, habían construido una imagen de pareja perfecta, un ideal de amor que muchos admiraban. Pero la vida real no siempre se ajusta a nuestros deseos, y a veces las cosas simplemente no funcionan, por más que lo intentemos. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron las causas de la ruptura? Bueno, aquí es donde entramos en terreno especulativo. Como dije antes, la presión mediática, las agendas ocupadas y las expectativas de los fans pudieron haber contribuido a la ruptura. Pero también pudo haber habido otros factores, como diferencias personales, problemas de comunicación, o simplemente el hecho de que ya no se sentían felices juntos. Quizás se dieron cuenta de que sus caminos ya no estaban alineados, que tenían diferentes prioridades y objetivos en la vida. O tal vez simplemente se desgastó el amor, la chispa inicial se apagó, y se dieron cuenta de que era hora de seguir adelante. Algunas fuentes cercanas a la pareja apuntan a que la personalidad de Kerem, un tanto más extrovertida y mediática, chocaba con la de Hande, más reservada y centrada en su trabajo. Otros hablan de celos y desconfianza alimentados por los constantes rumores que circulaban en la prensa. La diferencia en sus personalidades, la incompatibilidad en sus estilos de vida, pudo haber generado tensiones y conflictos que con el tiempo se volvieron insostenibles. Los celos alimentados por la inseguridad y la constante exposición mediática pudieron haber minado la confianza y erosionado la relación. Pero la verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente pasó entre ellos. Nosotros, como observadores externos, solo podemos especular y sacar conclusiones basadas en la información que tenemos a nuestra disposición. Pero la verdadera historia, los detalles íntimos de su relación, permanecerán siempre en su poder. Lo que sí es cierto es que la ruptura fue dolorosa para ambos. A pesar de haber terminado su relación, siguen manteniendo un buen trato y respeto mutuo. Se han visto en eventos públicos y han intercambiado comentarios amables en redes sociales. Esto demuestra que a pesar de todo, hay cariño y aprecio entre ellos. La madurez y el respeto mutuo son señales de que a pesar del dolor de la ruptura, lograron mantener una relación cordial y civilizada. Reconocieron que habían compartido momentos importantes en sus vidas, y que el cariño que sentían el uno por el otro no podía desaparecer de la noche a la mañana. Ahora bien, después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas, y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem también ha seguido trabajando en proyectos interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero, y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Se han enfocado en sus carreras profesionales, utilizando el dolor de la ruptura como un motor para crecer y superarse a sí mismos. Hande ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Kerem ha explorado nuevas facetas de su talento, demostrando que es mucho más que un rostro bonito. Y aquí es donde llegamos al punto clave de este vídeo, el secreto más buscado. ¿Existe la posibilidad de una reconciliación entre Hande y Kerem? Esta es la pregunta que muchos fans se hacen constantemente. Y la respuesta, como siempre, es depende. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto reconciliaciones inesperadas, segundas oportunidades que parecían imposibles. Pero también hemos visto relaciones que terminan definitivamente sin posibilidad de retorno. La clave está en lo que Hande y Kerem quieran hacer. El tiempo cura las heridas y a veces, la distancia permite ver las cosas con mayor claridad. Quizás después de un tiempo separados, se den cuenta de que se extrañan, de que se necesitan, y decidan darle una nueva oportunidad a su amor. Pero también es posible que hayan aprendido lecciones valiosas de su relación pasada, y decidan que es mejor seguir adelante por caminos separados. Si ambos están dispuestos a trabajar en sus diferencias, a perdonar errores pasados, y a darle una nueva oportunidad a su amor, entonces sí existe la posibilidad de una reconciliación. Pero si alguno de los dos no está convencido, o si las heridas son demasiado profundas, entonces es poco probable que vuelvan a estar juntos. La voluntad de perdonar, la capacidad de comunicarse abiertamente y el deseo de construir un futuro juntos son elementos clave para una reconciliación exitosa. Pero si alguno de estos elementos falta, es difícil que la relación pueda sobrevivir. Lo que sí podemos afirmar es que el cariño y la química entre ellos siguen estando ahí. Se nota en la forma en que se miran, en la forma en que se hablan, en la forma en que se apoyan mutuamente.
Y eso en el mundo del amor es un factor muy importante. La conexión emocional, la atracción física y el respeto mutuo son ingredientes esenciales para una relación duradera. Y si Andy y Kerem aún conservan estos ingredientes, la esperanza de una reconciliación sigue viva. Ahora bien, independientemente de lo que pase en el futuro, es importante recordar que Andy y Kerem son personas individuales, con derecho a ser felices, a tomar sus propias decisiones, y a vivir sus vidas como mejor les parezca. No podemos imponerles nuestras expectativas ni juzgar sus acciones. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, tanto en el amor como en sus carreras profesionales. Debemos respetar su decisión, sea cual sea, y apoyarlos en sus caminos individuales. Al final del día, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero haberlos hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones amorosas, sobre la importancia de la privacidad, y sobre el poder de las expectativas. En resumen, hemos visto cómo se conocieron, cómo surgió su romance, cómo lo mantuvieron en secreto, cómo lo hicieron público, cómo vivieron su amor, y cómo finalmente